Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por esta tarde. Bendito y alabado sea tu nombre. Gracias por cada momento tan especial que nos has dado, por el regocijo, por nuestras penas, por nuestras tristezas que a veces nos fortalecen. Gracias, Señor, porque tú eres aquel que nos fortalece en los momentos difíciles. Te alabamos y te glorificamos porque tu Santo Espíritu ha permanecido en nosotros siempre y tú has seguido siendo fiel en medio de las adversidades. Gracias, Señor, por todo. Amén. Amén. ¿Cómo están, hermanos? ¿Viendo los penales sin volumen? Sí. What's the score? Solo el hermano Ramón tenemos ahí que no estaba viéndolo, pero bueno, hermano, no me acordé de ustedes, mi falta. ¿Sabes qué fue bueno el picante? One penalty, Paraguay. Oh. Entonces, ese es el truco. La próxima vez que bien. ¿Ustedes tienen el listado ahí de las lecturas? Vamos a iniciar esta tarde con las lecturas. ¿Quién inicia? Yo inicio. Muy bien, hermano. Capítulo 15 de Apocalipsis. Amén. Dice así: vi los ángeles con las 7 postreras plagas. Vi en el cielo otra señal grande y admirable: 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Amén. Amén. Capítulo 16, hermanas. Sí. Las copas de ira. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero. Y derramó copas sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen,
También oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Bueno, creo que Patricia era la que tenía el 8. No, yo. Sí. ¿A usted? Vamos, hermano. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de la tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino, del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. ¿Podemos ver el video, por favor? Que muchos de entre las naciones sí se arrepienten, pero así como las plagas del Éxodo son repetidas y derramadas a través de las copas, hay muchas personas que no se arrepienten. Ellos se resisten y maldicen a Dios al igual que Faraón. Y todo esto lleva a la sexta copa, formada por el dragón y la bestia, quienes reúnen a las naciones para hacer guerra contra el pueblo de Dios en un lugar llamado Armagedón. Esto se refiere a un llano al norte de Israel, donde Israel peleó muchas batallas contra naciones invasoras. Y algunas personas creen que esta sexta copa se refiere a una batalla real del futuro. Otros piensan que es una metáfora de la justicia final de Dios sobre el mal. De cualquier modo, Juan claramente ha tomado imágenes del libro de Ezequiel sobre la batalla de Dios contra Gog. Gog era el símbolo de Ezequiel para las naciones rebeldes reunidas delante de Dios para enfrentar su justicia. Y eso es lo que viene en la séptima copa. Es la cuarta y última representación del día del Señor, donde la maldad de las naciones es derrotada de una vez y para siempre. Bueno, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer los capítulos 15 y 16 relacionados con lo que es el Éxodo. Y vuelvo a insistir en una frase del hermano Javier. Juan no inventó nada. Solamente está regresando al libro anterior, al Éxodo. Juan solamente está dándole una nueva interpretación. Esa es la revelación de lo que Dios le ha dado a Juan. Así que empecemos. Los intérpretes del Apocalipsis ven la batalla del Armagedón como un enorme rompecabezas críptico. ¿Saben qué es críptico? No.
Es una técnica que consiste en escribir un mensaje empleado en una clave secreta. Pero volviendo a nuestro, o sea que los intérpretes del Apocalipsis lo ven como un enorme rompecabezas a resolver por los iniciados, el tipo que han equiparado los 10 cuernos de la bestia en el capítulo 13. Algunos lo dicen, y yo lo decía juntamente con Javier hace un par de meses o un par de semestres. Esto era como la señal del mercado común europeo, o la marca de la bestia, y 666 en el mismo capítulo de que cualquier cosa. Algunos hablan que es la tarjeta de crédito, la internet, la figura del anticristo, como cualquier otra larga línea de candidatos, hasta presidentes de algunas naciones, como Adolfo Hitler, Benito Mussolini, Henry Kissinger, Bill Clinton, incluso al pobre despreciado Trump. Esta interpretación yo lo miraría como una bola de cristal del libro de Apocalipsis, porque también interpreta la reunión de los reyes del este y la batalla del Armagedón como una referencia a la China comunista. El problema con tal enfoque es la forma en que cada generación está condenada a interpretar el libro de Apocalipsis a partir de los hechos que estamos sufriendo en cada tiempo, en cada época. Así, esto no tiene fin. Pero volvamos a lo que a nosotros nos interesa este día. En el primer capítulo de Apocalipsis, Juan nos da 3 pistas. Y como introducción, él hace un resumen de lo que tratará el libro de Apocalipsis. Recordemos, en primer lugar, una revelación de Jesucristo. En segundo lugar, testifica lo que él vio. Y en tercer lugar, es una palabra de profecía. Juan ha registrado fielmente los detalles en orden, separándolos a medida que se presentan los propósitos redentores y de juicio a lo largo de la historia. El libro nos narra el plan de Jesucristo hacia su pueblo y en contra de sus enemigos, al hacer la realidad la promesa dada a Pedro en Cesarea de Filipo: en esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades nunca la superarán. Eso está en Mateo 16:18. ¿Alguien lo tiene? Si no, esto es lo que es: en esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades nunca la superarán. La historia se ha desarrollado en una terrible escena de juicio uno tras otro. Los cristianos debemos estar seguros de que nuestra historia, fíjense, esto es uno de lo más importante, y yo lo oré la semana pasada, lo metí dentro del sermón, que dice: nada sucede sin que Dios quiera que suceda, y ha sido predispuesto a suceder de la manera en que sucede, y predispuesto a que suceda antes de que suceda. Dado que la descripción de los juicios que se desarrollan después de las 7 copas son particularmente gráficas y terribles, es aún más importante recordar que Jesucristo tiene el control completo no solo de su vida, sino de todo. Vamos entonces a trabajar lo que es el capítulo 15. Aquí vamos a comenzar una nueva sección. Fíjense que me van a regañar uno en su mente, pero les voy a decir lo mismo que hemos estado diciendo desde que iniciamos. Es exactamente el mismo significado. Es exactamente los mismos problemas, pero
vayamos a eso. En un ciclo de 7 visiones que comenzó en el capítulo 12, el versículo 1 y terminó con la primera mitad del 15, el título en las Biblias que ustedes tienen en sus manos, algunos nos dicen que se tratará de una nueva sección que se llama las 7 plagas. En mi Biblia dice los ángeles con las 7 postreras plagas. Ahora se les llamará también como las 7 copas llenas de la ira de Dios. Ya hemos tenido los 7 sellos, ¿se recuerdan? Las 7 trompetas, las 7 iglesias. Ahora el círculo se repite una vez más con un lenguaje que recuerda a las plagas egipcias en los primeros capítulos del Éxodo. Juan empieza a describir una imagen de juicio más gráfica, aterradora, si ustedes lo quieren, de lo que ha hecho hasta ahora. Si alguien dice de que el Antiguo Testamento ya es obsoleto o ya no es aplicable, les quiero decir, Apocalipsis lo hace más vivo. Dado que estos son los últimos de los 7 en el Apocalipsis, algunos futuristas ven en estas plagas descripciones de las etapas finales de la historia. Algunos entienden estas 7 copas como el contenido de la 7ª trompeta. Las trompetas son una expansión del 7º sello. De esa manera, las copas representan un enfoque específico para identificar los eventos en las etapas finales de la historia. Es probable entonces que los sellos, trompetas, copas representan los mismos eventos, solo que de diferente punto de vista y de diferente profundidad. Ese es el despliegue de juicio sobre el mundo característico de todo el periodo desde la ascensión de Cristo hasta la segunda venida. Cada grupo de los 7 son un resumen de lo que se ha visto anteriormente. Y desde ya les adelantaré una cosa que precisamente no lo digo yo, la Biblia y Juan lo va a sugerir. Cada grupo de 7 son un resumen de lo que se ha visto antes. Esto nos va a hacer esto va a suceder hasta que el cristiano realmente estudie su Biblia, la entienda y se una para encontrar la liberación. En todos los sentidos. Y ese es un problema. El orden implícito de cada grupo de 7 es el orden en que Juan vio en lugar de un orden histórico en el que deben cumplirse. Por lo tanto, lo que tenemos en las copas de la ira es otro ciclo repetitivo de 7, repitiendo y expandiendo, como he dicho durante el día de hoy, los 7 sellos, las 7 trompetas y posiblemente 7 visiones. Una pista es obvia al final de cada secuencia del 7, el 7º sello, la 7ª trompeta, la 7ª copa. Pero eso se refiere realmente al día del juicio. Si ustedes se recuerdan, para los sellos está en Apocalipsis 6 del 12 al 17, para las trompetas del 11, del 15 al 19, y para las visiones del 12 al 14, del 12 al 14. Y en esta secuencia de 7 copas que viene de Apocalipsis 16, 17 al 21. Pero las copas no son unas copas para beber un vino y hacer la Santa Cena como lo haremos este fin de semana. Estas son las últimas plagas, en el sentido tal vez de que pertenecemos a los últimos días. Y digo todavía, y todavía lo dudo, que tal vez pertenecemos a los últimos días. Basadas como están en las plagas egipcias, estas pertenecen a la era del Espíritu. ¿Alguien tiene 2 de Corintios 3:8, por favor? Sí. Dice, como no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu. Entonces,
Todas están basadas entre las plagas egipcias que pertenecen a esta era del espíritu que Corintio la vuelve a tomar, más que al día de Moisés. Esto corresponde al nuevo pacto en lugar del antiguo pacto. Al igual que las trompetas y los sellos, las copas del juicio cumplen el lapso hasta la segunda venida de Cristo. Y también son la inauguración de aquellos eventos que culminan en el día del juicio. Pero quiero ser muy concreto en esto. Las copas, sin embargo, parecen ser más detalladas que las visiones anteriores de la ira. El verso 5 reinicia la representación dada en el versículo 1 de los 7 ángeles y las 7 copas, antes de ver a los ángeles. Miren, hasta en este momento se va a hablar del templo. Desde el capítulo 1 hasta el 15, aquí empieza a hablarse del templo. Juan ve el templo, o tabernáculo del testimonio abierto. Y quiero que aquí pongan atención para entender posteriormente lo que se vaya a hablar del templo en los capítulos posteriores. Este es el equivalente celestial del tabernáculo en el desierto. Pero no representa un edificio, no representa una iglesia como la que tenemos en Dufferin y Halland, sino que esto representaba la presencia de Dios entre su pueblo. Pero ¿cómo usted dice eso? Vayamos a Hechos 7:44. ¿Qué dice Hechos? Nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Pero cada vez que el tabernáculo contenía el arca del pacto, lo que se señalaba tanto el juicio de Dios, así como también la misericordia. No estamos hablando de edificios, estamos hablando de pactos. Ahora, sin embargo, el foco de atención está en la ley y en la inminente sentencia por esta infracción que seguirá. La frase es similar a la que se encuentra en Apocalipsis 11:19. Los 7 ángeles salen del templo vestidos con ropas sacerdotales y se les da 7 copas, símbolo de la ira de Dios que se derramará. ¿Se recuerdan del video? Es por eso que lo pongo. Los juicios no provienen de los ángeles, son solo los mensajeros. Copas de ira se les han dado en las manos. Lo que es notable acerca de este pasaje es el hecho de que ni siquiera las criaturas sin pecado, ojo a esto, lo que es notable acerca de este pasaje es el hecho que ni siquiera las criaturas sin pecado del cielo pueden estar de pie en la presencia de la revelación de la santa ira de Dios. El templo está lleno de humo. ¿Pero qué simboliza eso? Simboliza el poder y la gloria de Dios. Y solo Dios es capaz de soportar la furia de su ira sin calmantes, sin tener que comprar algunas medicinas, ya que este es el reflejo de su ira hacia la injusticia, el pecado y la infelicidad. Los juicios siguen el mismo orden que los representados por las trompetas del capítulo 8. La tierra, para los que son detallistas, anoten, paren su carro un rato y anoten. Los juicios siguen este orden que los representados por las trompetas en el capítulo 8. Tierra, mar, ríos, sol, el reino de los malvados, Éufrates, el juicio final. Pero también siguen las mismas imágenes de relámpagos, sonidos, truenos, terremotos y granizo.
El parecido se basa en la similitud profunda de las plagas del Éxodo. Al igual que las trompetas, las plagas de copas son respuestas a las oraciones de los mártires por la venganza de Dios poderoso sobre sus enemigos. ¿Qué tal venganza puede despertar temores de injusticia? Ya ha sido aludido por la referencia a que todos los caminos de Dios son justos y verdaderos. Esta semana yo le decía a Dios, ven Señor, se recuerdan por algunas injusticias. En respuesta a los juicios iniciales, los ángeles expresan la justicia de los juicios de Dios. Todo acerca de esta escena es expresivo de la santidad de Dios. Nadie puede decir de los juicios de Dios que los juicios de Dios son injustos, porque están en contra de las injusticias, no están en contra de los justos. Estos son actos del Santo que ha juzgado tales cosas. Pero si yo digo entonces de que no es en contra de los justos, ¿hacia quién va dirigido estos juicios? Tendríamos que llamarlo como un subtítulo, como los destinarios de las sentencias. Para ello hay varias categorías que pueden ser señaladas como destino de las copas de la ira. El primero, aquellos que llevan la marca de la bestia y adoran su imagen. La causa de la primera copa es la ira hacia la idolatría. Se riega sobre aquellos que tienen la marca de la bestia y adoran su imagen. Se recuerdan que decíamos que el dinero podría ser una de esas formas de imagen de la bestia. El número 666 es simbólico de la imperfección absoluta, regresamos a la semana anterior, y representa al incrédulo que se niega a seguir al Cordero y reconocer su señorío. Los efectos de esta primera copa son similares a los de la sexta plaga egipcia, de los forúnculos y llagas de Éxodo 9 al 11. ¿Alguien lo tiene? Yo tengo Éxodo. Ok. Y vendrá a hacer polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá salpullido con úlceras en los hombres y en las bestias, por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante del faraón. Y la esparció Moisés hacia el cielo. Y hubo salpullido que produjo úlceras, tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa de salpullido, porque hubo salpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Wow. Como la segunda trompeta, entonces, del capítulo 8, la pintura de la segunda copa es la de muerte en una tumba mojada. Esto es la alusión ¿se recuerdan de la conversión del Nilo en sangre? Y la siguiente muerte de los peces de Éxodo 7, 17 al 21. Si alguien se lo dediqué, si no... Éxodo 7, 17 al 21, Débora. Sí. Entonces lo voy a leer yo. Bueno. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y heredará el río. Y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara, y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, y sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto. Así en los vasos de madera como los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia
de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, y tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Alguno me dirá, pastor, pero si siempre hemos tenido mareas rojas. Así le llamamos, ¿no? Pero no los ríos. En algunos ríos, en Guatemala sucedió mucho eso. Pero eso es normal en nuestros países, no tanto aquí, pero sí en nuestros países. Pero mientras que los efectos del juicio de la trompeta anteriormente citados en Apocalipsis, el efecto fue parcial. Pero en esto de las copas, el efecto será total. Todo ser vivo en el mar morirá. O murió, según la visión. Si alguien dice que puede ser que mañana suceda, hasta el momento todavía tenemos peces, recuerden eso. Al igual que la tercera trompeta, la tercera copa se basa en el juicio del Nilo sangre, de Éxodo 7:17, que nos hizo el favor de leer mi hermano. Una vez más, el efecto de esta sentencia, como en la segunda, es total. Las acusaciones de injusticia en cuanto a estos juicios son inmediatamente satisfechas por el anuncio del ángel a cargo de las aguas, que declara que Dios es justo en estos juicios. Es un eco de los actos justos del capítulo 15, versículo 4. Un clamor similar viene de otro ángel en el versículo 7. Sí, Señor Todopoderoso, verdadero y justo son tus juicios. Una variación tiene lugar en la fórmula atribuida a Dios en lugar de lo habitual. Fíjense en esta fórmula. ¿Se recuerdan que anteriormente a veces yo la cito al final de la bendición pastoral o es citada en bendiciones pastorales? Siempre decimos, Dios quien fue, quien es y quien ha de venir. Pero ahora tenemos, ¿quién es? ¿Quién fue? El Santo. Ya no dice el que ha de venir. Es una señal de que el que viene es santo y ya ha comenzado a revelarse o revelar su santidad en actos de juicio. Una vez más está cerca. Esta tercera copa es una respuesta directa a la oración de los santos martirizados por la venganza de Dios, y lo deja claro. Este es un juicio sobre los perseguidores del pueblo de Dios. La destrucción prevista parece implicar un frenesí de perseguidores que luchan entre sí y se destruyen unos a otros. La cuarta copa se va a regar sobre el sol, haciendo que quemará a la gente con fuego. Y que viene como al niño al dedo lo que sucedió en Vancouver o cerca de ahí esta semana, con 50 grados de temperatura. Where we have 50 degrees of temperatura en Vancouver. ¿Fueron 50 o fueron menos? 56.4. Dice Simón que fueron 50. 56. 56. ¿En Vancouver? No, en British Columbia. En British Columbia. Ya. Una vez más, gracias a Simón, que nos está ahí ayudando con estos datos. Una vez más, es el Señor quien hace esto. Él es quien tiene control sobre las plagas. Esto es lo opuesto a las hermosas imágenes de Apocalipsis 7:16. Pero miren, ojo a este otro detallito. Esto es lo opuesto a las hermosas imágenes de Apocalipsis 7:16, que promete que el sol no herirá, ni el calor destruirá a aquellos que han sido sellados por Dios. Alguien tiene a Isaías 49:10, y esto es un recordatorio de eso. Si no
Es que a veces utilizo diferentes versiones, pero ahí va. Isaías 49:10 dice: no tendrán hambre ni sed, ni calor del sol del desierto les vencerá. Aquí hay un problemita. Hay un gran problema porque hay mucho calor, hay muchas situaciones que le están sucediendo, pero este juicio no produce arrepentimiento. Al contrario, es una continuación de la blasfemia, porque usa lenguaje ofensivo y ego. También va a usar el pecado de asumir para sí mismo los derechos o cualidades de Dios. Eso es lo que significa blasfemia. Ustedes lo pueden encontrar en el diccionario hebreo-español en línea. Entonces este juicio no va a producir arrepentimiento. El dragón, la bestia y el falso profeta son ya del segundo punto que quería tocar. La quinta copa se derrama sobre el trono de la bestia. La sede misma de su gobierno se ve afectada, sumiendo a su reino en la oscuridad. Es un recuerdo de la plaga de la oscuridad sobre Egipto. En la historia del Éxodo, la plaga era un ataque directo contra el faraón, que se creía que era la encarnación de Dios del Sol. La quinta copa identifica la soberanía total de Dios sobre Satanás y sus fuerzas. Una vez más, a pesar de las intensas imágenes de dolor y sufrimiento, ojo, ya en este proceso no habrá arrepentimiento. Apocalipsis 16:11 lo cita. La sexta copa nos lleva a la batalla del Armagedón. Está en Apocalipsis 16, versículo 16. Las imágenes se introducen utilizando un lenguaje que nos recuerda el Mar Rojo en el momento del Éxodo, solo que esta vez es el río Éufrates. Los profetas del Antiguo Testamento habían hablado de la sequedad del río. A alguien le dije que me preparara, si no estoy mal, es la hermana Marina, Isaías 11:15, 44:27 y Jeremías 50:38, si no estoy mal. 11:15 la tengo yo. Ok, perdón, hermano. Ya, a ver. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. ¿Y tiene el 44:27 también? Sí. Por favor, todos los que dice a las profundidades: secaos y tus ríos haré secar. Jeremías. También. Por favor, los 2 versículos. Ya, se queda sobre sus aguas y se secarán, porque es tierra de ídolos y se entontecen con imágenes. El 51:36. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza, y secaré su mar y haré que su corriente quede seca. O sea que esta sexta copa, otra vez más, Javier, exactamente, Juan no está inventando nada, ni está siendo revelado nada nuevo. Los profetas del Antiguo Testamento ya habían hablado de esta sequedad, y hay un cumplimiento de ello en la historia del rey Ciro, en donde desvió el río, permitiendo que su ejército lo cruzara y entrara en Babilonia inesperadamente y la derrotara. ¿Se recuerdan del rey Ciro? Mi hermano Ramón es muy bueno para la historia bíblica. Claro, el rey Ciro hizo secar el río Éufrates, porque el río Éufrates cruzaba la ciudad de Babilonia por la mitad, lo dividía en 2. Uh-huh. Y entonces, cuando se secó, pasaron por el lado de la puerta que estaba sobre el río, pasaron por abajo, ya sobre tierra seca. Amén. Y los sorprendieron a todos, pues, en una orgía, un bacanal. Uh-huh. Y los, sin prácticamente sacar armas, los derrotaron. Así es.
Así que la victoria de Ciro sobre Babilonia iba a ser el medio de liberación de Israel del exilio. El hecho de que Isaías se refiera a Ciro como viniendo del este, que está en Isaías 41:2, lidera el camino en Apocalipsis 16 para una imagen similar, esta vez de reyes de Oriente que cruzan el lecho del río Éufrates. Que una interpretación figurativa de este orden se puede ver al mirar al 17:1, donde la ramera babilónica se asienta sobre muchas aguas, que es otra forma de describir el gran río Éufrates y sus aguas, las muchas aguas. Se refiere a muchos pueblos. Pero yo no voy a ser muy literal, lo voy a sacar de serlo nada más literal. Se explican más a fondo como pueblos, multitudes, naciones e idiomas. Por lo tanto, la sección del 17, del 15 al 18, es una expansión de Apocalipsis 16:12. Los que usan la Biblia literalmente, por lo general, ven interpretaciones específicas de estos pasajes que a menudo se enseñan con un principio al sugerir que Babilonia aquí significa Roma u otra entidad. El resultado de la salida de la tercera copa es que 3 oponentes de los santos se elevan en hostilidad: el dragón, la bestia y el falso profeta, es decir, Satanás, la política y la religión satánica. Esta es la primera aparición del falso profeta y debe entenderse como la segunda bestia del capítulo 13, la bestia de la tierra. Esta trinidad del mal escupe 3 espíritus parecidos a ranas que engañan a la gente en idolatría. Son capaces de realizar milagros, como se dice que la segunda bestia o falso profeta del capítulo 13 realizará grandes milagros y señales. Las ranas afectaban solo a los reyes de la tierra, y es un recordatorio entonces de que en la historia del Éxodo el más afectado fue el rey, quien primero fue el primer sacrificado de la historia. Eso está en Éxodo 3:8, 3:4. ¿Alguien lo tiene? Tal vez para recordarlo. Es Éxodo 8:3, 4. 3 dice, está bien. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. ¿Y el 4, hermano? Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Una broma con eso. La única solución para eso es contratar muchos chinos. ¿Por qué los chinos? Comen cualquier animal. Les encantan las ranas. Sí. Por medio de este gran disfraz, entonces los reyes de la tierra se reúnen para la batalla en el gran día de Dios poderoso. Esto encuentra ecos en el capítulo posterior de Apocalipsis, particularmente en el 19 y el 20. Son personas criadas en criaderos. Es la misma guerra a la que se ha hecho referencia anteriormente en el capítulo 11, versículo 7, pero que ahora está adquiriendo un significado mayor. Esta es la batalla del Armagedón, en que las fuerzas del dragón y la bestia son destruidas. Esto será ampliado más adelante en los próximos capítulos, ya que puesto que ni Babilonia ni el río Éufrates deben ser tomados literalmente.
tampoco debe de tomarse literal la referencia del Armagedón. Antes de terminar de este pequeño tema, hay varias cosas que son dignas de mencionar a modo de un resumen. Lo logrado de la redención implica una guerra contra el pecado y el mal. Lo que tenemos en el último libro de la Biblia es una descripción elaborada de lo que surge en el primer libro de la Biblia. Que donde quiera que Dios tenga la intención de salvar a un pueblo para sí mismo, Satanás hará lo posible para oponerse. Ojo, esto es teológico, esto es lo que les voy a contar, es teológico y doctrinal. La historia de la redención es una historia de guerra y hostilidad, ya sea de Moisés en contra de los amalecitas o Josué en contra de los filisteos, o como aquí Jesús contra el dragón y la bestia y el falso profeta. Estoy convencido, escribió un luterano, Gustavo Aulén, en las últimas páginas de su libro Christus Victor, de que ninguna forma de enseñanza cristiana tiene ningún futuro ante sí, excepto la de poder mantener constantemente a la vista la realidad del mal que está en el mundo. Pero no solo eso, el de ir a enfrentarse al mal con una canción de batalla de triunfo. Es bello. El sitio de Megido como el último campo de batalla de la historia redentora está en consonante con las imágenes bíblicas hasta el momento. Megido era una gran ciudad fortaleza, estratégicamente situada al pie de la cordillera del Monte Carmelo. El Monte Carmelo me recuerda mucho porque teníamos un monte en Guatemala que se llamaba Monte Carmelo, que así lo bautizaron los cristianos. Monte Carmelo, que estaba pegada a las ruinas mayas de Zaculeu, y teníamos que atravesar un río precisamente para poder llegar. Y a veces cuando estaba lloviendo no se podía atravesar a pie, sino poníamos unas grandes cuerdas y ahí pasábamos a través de las cuerdas con las mochilas en la espalda. Monte Carmelo era un campamento cristiano y cuando éramos jóvenes nos íbamos ahí a ser educados. Pero este es otro Monte Carmelo. Estratégicamente está situado al pie de la cordillera del Monte Carmelo, que actuaba como centinela sobre la llanura del Monte Esdraelón de Jezreel. No sé si estoy bien pronunciándolo, si no ustedes lo van a leer más tarde. Que era el campo de batalla de Israel. Tenía varias vistas al Monte Tabor, ¿qué pasó en el Monte Tabor? Eran mis históricos, donde Débora y Barak reunieron a las tribus para su asalto triunfal a los cananeos. Miren todo lo que está pasando y es otra vez regresar al Antiguo Testamento en el Apocalipsis. Por la llanura hacia el este estaba Gilboa, donde Saúl debía encontrarse con su perdición. Josías iba a perder la vista aquí en una batalla contra el faraón Neco. La persecución en carros de Jehú era atravesar este valle. Y en el monte que se eleva detrás de Megido, Elías iba a entrar en batalla con Jezabel. Es entonces totalmente apropiado que Megido simbolice la ubicación de la batalla del Señor contra las fuerzas de la oscuridad y que la batalla final o el cataclismo se simbolice como teniendo un lugar aquí, a pesar de que no necesariamente se debe de esperar tal batalla literalmente hablando, sino es otra forma. Pero eso lo vamos a ir desarrollando más adelante. Una expectativa de una futura edad de oro antes del regreso de Cristo no
no hace justicia a la tensión continua en la historia del mundo entre el reino de Dios y las fuerzas del mal, como se describen en estas escenas del Apocalipsis. Es cierto, algunas interpretaciones aplican estas escenas, incluida la batalla de Armagedón. Algunos dicen que esto sucedió en el derrocamiento final de la ciudad de Jerusalén en el año 70. Sin embargo, la ubicación de la batalla como la sexta copa que viene ya lo hace tan cerca del séptimo. Es una representación obvia al día del juicio. Y si aceptamos que fue en el 70, no tiene entonces mucha relación con lo que está pasando hasta 2000 años después. Entonces se cuestiona esa posición. Es la expectativa de la parábola de la cizaña. ¿Se recuerdan de la parábola de la cizaña en Mateo 13, 36 al 42? Si no hay alguien tal vez que me la lea. Yo lo Mateo tengo. 13. Ya lo tengo. Dice así: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Fíjense que estaba meditando en esta semana. Yo creo que lo puse después, ojalá lo haya hecho para que vaya bien coordinado. Pero esto me hizo pensar que a medida de que crece el Evangelio, y esto es una reflexión que afecta a mi propia posición teológica. Fíjense, siempre he dicho de que ¿qué pasa? ¿Por qué en los países latinoamericanos el 70% conocen el Evangelio? Pero hay bastante violencia en esos países. Y lo que llegué a reflexionar es que a medida que crece el Evangelio, también el mal va creciendo en la misma plenitud, un poquito más. Y es la expectativa de la parábola de la cizaña, que podemos esperar hostilidad y problemas hasta el regreso de Jesucristo. Literalmente hablando, esto lo sufren los pastores, los líderes, la iglesia en general, que predican la expansión de la paz. Hay una pista importante aquí, como en otras partes, o en cuanto a la naturaleza del reino de Dios en el periodo previo al regreso de Cristo y la consumación de las edades. El principio es de enemistad que recorre la historia, como la Biblia anuncia al principio en Génesis 3:15. La semilla de la mujer y la semilla de la serpiente estuvieron y estarán en conflicto. ¿La leo? Sí, por favor. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Hemos visto que en las imágenes gráficas del Apocalipsis 12, donde el dragón, después de no haber podido destruir al hijo de la mujer, ahora entonces ventila su ira contra la iglesia y sus representantes. Pero mejor quitemos sus representantes y dejémoslos en la iglesia. Esta enemistad continúa y continuará hasta el fin de la historia.
Esto es otra forma de interpretar lo que señala en la batalla del Armagedón y la batalla de Gog y Magog, en la parábola de la cizaña que se encuentra en Mateo 13, 36, 43. Jesús enseñó que las personas malvadas continuarán existiendo junto al pueblo redimido de Dios hasta que el tiempo de la cosecha venga. Ahora entonces podemos decir que el reino de Satanás, si podemos llamarlo así, continuará existiendo y creciendo mientras el reino de Dios crezca y se mantenga hasta que Cristo venga de nuevo. Suponer entonces que antes del regreso del Cristo el mal se reducirá a proporciones insignificantes parece ser un análisis muy simple de la historia y la verdadera interpretación de la palabra, porque eso no se justifica por toda la historia bíblica ni los datos bíblicos. Amén. A medida que crezca el evangelio, en la misma medida va y podría crecer el mal. Pastor, pero tanta maldad, tantas cosas decepcionantes en este relato. Efectivamente, hay un deseo pastoral por parte de Juan de intercalar mensajes de esperanza y aliento en medio de un mensaje de proporciones muy alarmantes. En el versículo 15 está el pronunciamiento de bendición. Fíjense, primero está la bendición y después toda la gran lista de males que va a venir. El tercero de las 7 de esas bendiciones sobre aquellos que permanecen despiertos y por lo tanto están listos para el regreso de Cristo. Las imágenes de ser encontrado vestido es gráfica. No debemos ser encontrados desnudos cada vez que Jesús regresa. Es un mandato bíblico de estar preparado, esperando que Jesús venga como un ladrón, de repente y sin previo aviso. Tales advertencias no requieren la visión de que Jesús pueda regresar en cualquier momento. Eso evitaría el cumplimiento de profecías como la que se está debatiendo en este Biblia, o en este momento con respecto a la batalla de Armagedón. Tales eventos primero deben tener lugar antes de que Jesús regrese. Pero aunque el regreso de Jesús puede no ser en ningún momento, debemos pensar en ello como algo que puede tener lugar dentro de nuestra propia vida. El énfasis no está en el cuándo. O sea, aquí no importa cuándo, tanto como en la certeza de esto. Debemos estar listos, sin importar cuándo vaya a ocurrir. Muchas de las imágenes de la escena del juicio final en la 7ª copa se toma de la narrativa del Éxodo una vez más. Relámpagos, sonidos, truenos y un gran terremoto. Son toda una memoria de la descripción del Sinaí en el Éxodo 19, 16, 18. No sé si alguien lo tiene. Si no, el que lo tenga o lo alcance, se lo agradezco. ¿19 qué? 16 al 18. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Son imágenes que hemos visto antes en Apocalipsis 4, 5, 11 al 19 y con referencias a Daniel 12, 1. Hay algo totalmente único en este día. Nada como nunca se ha visto antes. Babilonia, que representa la consumación del mal,
es finalmente destruida. Curiosamente, como señalamos anteriormente, hay más a la vista aquí que la mera destrucción de la antigua ciudad de Roma en el siglo I. No solo Babilonia la Grande, sino las ciudades de las naciones que también colapsan, como dice Apocalipsis 16-19. Cada isla huyó de las montañas, mas no pudieron ser encontradas. La tormenta de granizo desciende del cielo sobre el mundo entero en hostilidad contra Dios. Lo que sugiere aquí es que hay algo cósmico en este juicio que va más allá de lo que sucedió en los años 70. Una vez más, no hay descripción del arrepentimiento que siga a este juicio. Esto lo puse en rojo para los que estén interesados en obtener esto, así escrito. Evidentemente el tiempo para el arrepentimiento ha pasado y aquellos que odian a Dios lo odian aún más como resultado de esto. Aquí, hermanos y hermanas, y pongamos atención en esto, el día de la evangelización habrá terminado. Para entender el significado de Babilonia necesitamos regresar a Génesis 11 del 1 al 9. ¿Alguien lo tiene? Ya. Gracias, hermana. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Pero por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque aquí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. La gran ciudad de Babilonia debe su origen a la confusión provocada por Dios, frustrando el intento del hombre de llegar a Dios por el plan más grande de todos, la construcción de una torre o zigurat que penetraría en el cielo mismo. Este era orgullo de la expresión más completa. La intención era ser un nombre del hombre para sí mismos. Señaló a todos los que pasaban por el camino de la llanura del Shinar que este era un pueblo digno de mención. Aquí, la teología de los rascacielos llegará a su máxima expresión. Pero Dios los juzgó, y desde entonces el principio de Babilonia versus Jerusalén sirve de marco o señaló la hostilidad entre la religión del hombre y la de Dios. Esta pelea le ha alcanzado ahora su máximo. A Babilonia se le da una copa llena de vino de la furia de su ira. Todo lo que ahora le espera es el grito: ha caído, es Babilonia la Grande. Como un ladrón, cuando llegue el juicio del que se habla aquí, no habrá arrepentimiento. Se negaron a arrepentirse,
maldijeron a Dios. Ellos han despreciado los juicios de Dios en sus corazones y cuando llega los encuentra incapaces de arrepentirse. Mueren mientras viven, maldiciendo el nombre de Dios. Los juicios de Dios los atrapan desprevenidos. Él viene como un ladrón. En medio de esta escena hay palabras de consuelo. Juan oye a Jesús expresar una bienaventuranza. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Al igual que las vírgenes sabias que tienen sus lámparas ardiendo cada vez que viene el novio. Esta es la vigilancia a la que las Escrituras, el Nuevo Testamento en particular, nos llaman a actuar y que ustedes la pueden encontrar en Mateo 24:42, 26:41 y en Lucas 12:37. En síntesis, estos 3 versículos nos llaman a estar listos para la venida del Señor, ya sea en la muerte o en el juicio final. Pero ese es el camino correcto, el camino de la sabiduría, el camino de vivir como cristiano, estar listos. Ante todo, esta es la manera sabia de morir. Es lo que se encuentra en el corazón de la oración a la hora de acostarse de este niño, que lo tomé de la cartilla de Nueva Inglaterra de 1737. El niño rezaba: ahora necesito dormir. Rezo al Señor por mi alma para que la guarde. Si debo morir antes de despertar, rezo al Señor por mi alma para que la tome. Que el Señor les bendiga. Esto es lo que tengo para hoy. Amén.